posible que un personaje de la talla tan grande de Ensenada cayera en tanta desgracia y terminara pues poco menos que desterrado en Medina del Campo hasta que terminó sus días? Cuando llega Carlos III de Nápoles, ya mandamos una lucida, como se decía entonces, una lucidísima escuadra a buscarlo, ¿no? Y van la organización, la primera organización del siglo XVIII preveía que cada general de departamento, cada capitán general, tendría varios oficiales generales subordinados, y en el caso de formarse escuadra de ese departamento, saldría, si era muy importante, iría él, y si no, mandaría a un general subordinado. Y ahí, como queremos que vaya lo mejor que tenemos, van los capitanes generales mandando sus escuadras departamentales, menos los que eran tan viejos, porque entonces no existía el retiro por edad, que los achaques, y entonces sí, mandaron a un subordinado, y todo iba mandado por el venerable anciano Marqués de la Victoria, que fíjate que esto es 1759 y él ha ganado en Tolón en 1744. O sea que llevaba, porque era vitalicio, una vez que llegabas al generalato, listo. Y había una frase en español que decía: te deseo más vida que a un general de marina, porque era fama que los marinos tardaban mucho en morirse. Ojalá que siga la tónica. Ojalá que sí. Entonces va la escuadra a Nápoles. El Marqués de la Victoria, que era un poco nepotista, se lleva a su yerno mandando, pero nunca se sabe, las recomendaciones a veces salen mal, porque se llevó a su yerno, que era un asturiano que se llama Evia, mandando el buque en el cual iba a venir el rey, con lo cual sabía que si el viaje terminaba felizmente en Barcelona, como estaba programado, y efectivamente el rey le dio el título de Marqués del Real Transporte. Anda. Claro. Y el Marqués del Transporte avanzó mucho en el escalafón, porque lo ascendieron, y entonces le tocó mandar el desastre de La Habana de 1762, que fue procesado y estuvo a punto de ser fusilado. O sea que nunca se sabe con estas cosas cómo pueden salir las cosas, ¿no? Pero en lo que atañe a Ferrol, la escuadra ferrolana, que ya fue a Nápoles, y fueron de los que trajeron a Carlos III. Y Carlos III mantiene Ensenada, pero Ensenada con Fernando VI mandaba una barbaridad. Además, la reina Bárbara de Braganza lo apreciaba mucho. Él se había metido en el bolsillo a Farinelli, que era el cantante, que era amigo de doña Bárbara. Es más, cuando cae en desgracia, doña Bárbara es el único que se acuerda de él y le pide al rey que le dé una pensión. Porque Ensenada era un hombre, había partido de cero, o sea, era un chico, lo que llaman en Cádiz un montañés. Aunque era de Logroño, hay dos pueblos, Muria y Chalesanco, que se disputan dónde nació, ¿no? Porque era muy típico del siglo XVIII que por privilegios familiares tú nacías en Ferrol pero te llevaban a bautizar la Coruña, o nacías en Neda y ibas a Jubia, y entonces siempre hay peleas de dónde es de verdad una persona, ¿no? Y él fue a una tienda de un montañés de Cádiz, quizá de un familiar, a llevar las cuentas de los quesos que se vendían y la mantequilla. Y Patiño se fijó en él y lo metió en la Intendencia de Marina de Cádiz. Y entró en el cuerpo del ministerio. Nace de cero a lo máximo. Y cuando se crea el almirantazgo, que lo crean para darle un buen pasar al hijo del rey, que no tenía ya, porque ya Carlos, el que va a ser Carlos III, ya era duque de Parma, que luego va a ser rey de Nápoles, y para el hijo tercero no tenían un buen destino. Y entonces crean el almirantazgo, que es una manera de... Y el secretario del almirantazgo es Ensenada. Y entonces, cuando Carlos III se va a Nápoles, era Alfonso, me parece, era Alfonso, Felipe de Borbón, el infante de don Felipe, se va de duque de Parma a tomar cuenta. Y en la escuadra que lo lleva, se lleva a Ensenada, que aún no tenía título nobiliario, de intendente. Y es en Italia donde le dan el título de Marqués de Ensenada, que lo hacen luego título de Castilla, con grandeza de España y con todo. Y Ensenada le dio por un boato verdaderamente brutal. Se cegó. Decían que sus camisas las mandaba a planchar a París. Y un día Fernando VI le llamó la atención, diciendo que llevaba un uniforme demasiado lujoso y que gastaba demasiado en joyas. Y él le dijo al rey: por la librea del lacayo se ha de ver la categoría del señor.
que el rey no pudo protestar porque lo dejó mudito. Sí. Pero Ensenada, ¿por qué cae? Bueno, la teoría fácil, la que nos enseñaban ya en las discípulas de Jesús, es por la acción del embajador inglés en Madrid. Y yo cada día me convenzo más de que fue la razón principal. O sea, Inglaterra veía el incremento de nuestros arsenales, veía el proyecto de Ensenada, veía lo de una armada que sumada a la francesa, porque aún no estaba inventada la teoría inglesa del two-power estándar, ¿no? Que es cuando Inglaterra dijo, Inglaterra tiene que tener una escuadra que sea más fuerte que las dos que le sigan en el mundo juntas. Pero eso llega mucho más tarde. Pero Inglaterra, cuando ve que España empieza a construir, que Ensenada ha ordenado hacer un arsenal nuevo en La Habana, que el arsenal nuevo de La Habana se pone a producir unos navíos magníficos, que es el único que sigue el ritmo de Ferrol, porque... Claro, porque hasta entonces teníamos a Ferrol como gran astillero de la corona. Ferrol, Guarnizo, Cartagena, pero ya Ensenada dijo, Ferrol para los grandes barcos, Cádiz para los pequeños y Cartagena para atender a los descalabros. Bien. Y también construimos algunas fragatas en Mahón. Y luego se abre el de La Habana. Y se abre el de La Habana, que lo había abierto Patiño en un sitio malísimo, en plena bocana de La Habana, en donde está la canal de entrada de La Habana. Sí. Hace poco estuve con Tere allí y estuve viendo una ciudad que todos los españoles tenían que... Bueno, por lo menos todos los del cuerpo de ingenieros como tu padre, La Habana, ¿no? Y todos los marinos, porque tiene una cantidad de recuerdos, porque es una ciudad militar pura, ¿no? Y, qué pena cómo está. Y entonces La Habana, sí, es de llorar. En el centro de la canal hizo el astillero y no había, pasó como en La Graña. Sí. Y entonces Ensenada se lo lleva a lo que ahora es la estación central de La Habana, pero que se conserva la muralla del arsenal. Sí. Todo el lienzo de muralla no lo han derribado, como quieren hacer algunos en Ferrol. Y allí se conserva. Y dentro está la estación de ferrocarril limpia del arsenal. Y era un arsenal magnífico que tenía una cosa genial, un adelanto tecnológico verdaderamente brutal que se puede ver en el Museo Naval de Madrid, que era la primera traída de aguas que se hizo para la ciudad de La Habana por el Cuerpo de Ingenieros Militar. Ya estaba en desuso porque se hizo una más potente para la gran ciudad que se estaba creciendo. Entonces, con la antigua traída de aguas la desviaron al arsenal. Hicieron una gran rueda vitruviana, es decir, una noria. Sí. El agua caía en la noria y movía 12 sierras al mismo tiempo. Está la maqueta en el Museo Naval de Madrid. Entonces entraban 6 troncos y eran aserrados todos al tiempo y salían las tablas. O sea, alta tecnología. Había que ser alta tecnología, ¿no? El I+D+I que dije no, y es completamente. Y como allí la cantera de madera era gratuita casi, porque era una abundancia de madera y buenísima. Maravillosa. Y la Marina intentó también, solo teníamos un problema en La Habana, que era que no había palos buenos, pinos altos para arboladuras. Pero ahí lo que teníamos era, claro, toda la madera del mundo. La caoba, el roble, todo. Y el guayacán y todas las maderas duras y todo lo que quieras. Pero no había pinos altos. Pinos los había en lo que ahora llamamos Pensacola, y fuimos a talarlos allí y los indios se comieron a bastantes marineros y hubo que dejar aquí. Y luego hicimos un astillero que solo hizo un barco que se llamó El Mexicano, en lo que ahora está de moda, más o menos en Cancún, en Santa María de Coatzacoalcos, y hubo un arsenal de marina, pero el clima, fíjate que ahora es un resort turístico, que nos pasó lo mismo en Acapulco. Acapulco era la base naval del Pacífico española, ¿no? Y hubo que llevarse las sombras de California porque los oficiales no resistían, claro, no es lo mismo ir en bikini que... No, eso claro, tiene diferencia. Claro. Eso desde luego. Y entonces, bueno, y al pobre de la Ensenada, entonces tú dices que, yo creo que sí, lo quieren cargar los ingleses. Las disculpas fue la guerra de la colonia de Sacramento y un hipotético, parece ser que hubo unas conversaciones entre algunos políticos con Portugal, que queríamos cambiarles la provincia de Tui, que llamaban, o sea, el sueño de don Alfonso Enríquez, el creador de Portugal, por la colonia del Sacramento, para que se acabase la guerra de la colonia del Sacramento. Y Ensenada puso un grito al cielo, me parece una barbaridad. Y gracias a Dios no se vinieron a eso. Yo traté hasta 5 motivos de la dimisión forzada, porque entonces no se aceptaba, no existía la dimisión voluntaria. El rey te exoneraba del cargo y te mandaba a la cárcel. No había estados. A Ensenada lo mandan a Granada. Y qué casualidad.
Las únicas personas que se atreven a irlo a saludar a Granada son don Jorge Juan y Santa Cilia, don Antonio de Ulloa y un sobrino suyo que era Alfredo de Navío. Fíjate. Los únicos y está todo constatado, sí, porque el gobernador de Granada tenía orden